Colombia, Venezuela, El Salvador y ahora México se encuentran entre los países más violentos del planeta, solo comparable a un país en guerra como Irak, que está pasando en nuestros países. Eso es la cosa. Entonces, mi libro se trata sobre la posguerra en El Salvador. Entonces, una de las cosas que yo siempre trato de enseñarles a mis estudiantes, donde enseño, es que cuando hablamos de la posguerra, no estamos hablando del final de la violencia. Entonces, la paz viene con los acuerdos de paz en El Salvador, pero la violencia sigue en una forma diferente, la violencia cotidiana, la violencia también estructural, la violencia también de que habían cambios súper importantes políticos, ¿no? Una comisión de verdad, unos cambios en términos de estructuras policiales, cambios judiciales. El Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional se cambió desde un frente clandestino a un partido político ya con 2 presidentes elegidos, ¿no? Pero al mismo tiempo siguen unas injusticias y las estructuras económicas no han cambiado en una forma que han dejado un legado bastante fuerte. Cuando yo estaba escribiendo el libro, mucha gente hablaba que estamos peor que antes, ¿no? Entonces tenemos que realmente tratar de entender ese refrán y cómo en la vida cotidiana, después de tantos años de lucha, de movilización, de tratando de mejorar el país, cómo se encuentran ahora con un sistema que han visto muchos logros, pero al mismo tiempo hay mucho trabajo todavía en el futuro. ¿A qué se debe, o usted qué pensaría, que con 2 gobiernos, vamos a llamarles de izquierdas, no hayan habido suficientes logros sociales? ¿Esos logros se han mantenido o están desapareciendo? Yo pienso, y estoy trabajando en esta ahorita, entonces no tengo la respuesta final, que han habido cambios. Por ejemplo, en el 2012 yo asistí a un congreso por histórica en El Salvador sobre la memoria histórica y como una celebración de 20 años después de la guerra, con académicos internacionales, pero muy importante nacionales. Y ese espacio fue increíble para ver dónde la gente tenían el lugar para poder hablar de la crítica, de los logros y lo que todavía se necesitaba. Mira, se tiene que hablar tenemos que entender que El Salvador también es parte de una economía global, donde realmente mucha gente habla que el desarrollo nacional realmente es en los emigrantes, ¿no? Que eso es una forma de mejorar el país, ¿no? Que eso tampoco es algo que tenemos que hablar profundamente y ver cómo esos procesos andan. Sin dictadura y sin guerra civil, la violencia no solo continúa, pero se acentúa. Pareciera que no hay salida. ¿Qué piensa usted de esto? Yo tengo con mucho respeto a la gente con quien yo compartí tanto tiempo en el norte del país, que sufrieron tanto, lucharon tanto, perdieron comunidades, perdieron hijos, perdieron parte de sus cuerpos, perdieron su juventud, pero también ganaron mucho, ¿no? En términos de luchar por algo, por una justicia social, económica, política y para sus hijos. Entonces, para mí es muy difícil tener una posición de no tener un poco de esperanza, porque le quiero dar la voz a la gente que realmente vive esto todos los días, ¿no? En El Salvador. Entonces, yo no puedo decir que no hay salida, pero pienso que como antropóloga, mi trabajo es dar a luz las contradicciones. Entonces, mientras hay críticas, y hay mucho, por ejemplo, las cifras que todo el mundo siempre da sobre las maras en El Salvador, las maras transnacionales, los inmigrantes con quien yo trabajo aquí en los Estados Unidos no son parte de esa ola. No tiene nada que ver con esos estereotipos, ¿no?
Entonces siguen trabajando en sus comunidades y en las comunidades aquí en los Estados Unidos para mejorar su país.